Isen caminó por el acantilado rocoso, el viento mordiendo su rostro, llevando consigo el penetrante aroma de la flora alienígena. El sol de este planeta distante estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el terreno irregular. Durante meses, había estado solo, mapeo de sectores inexplorados y agrimensura de la vida silvestre. La mayoría de los días eran rutinarios, predecibles y, sin embargo, se había acostumbrado al aislamiento silencioso. La soledad era una compañera que él entendía, y el mundo extraño que lo rodeaba, con sus extrañas plantas e insectos luminosos, se había convertido en familiar de una manera que pocos humanos podrían imaginar. Esa tarde, un destello de movimiento llamó su atención cerca de la cueva en la base de un acantilado. Al principio, pensó que era solo un truco de la luz, una sombra que cambiaba con el viento, pero entonces notó algo pequeño y quieto. Isen frunció el ceño y se acercó con cautela. A medida que se acercaba, él me di cuenta de que era una figura tendida en las rocas irregulares, apenas moviéndose. La forma era humanoide, pero no humana. Su piel brillaba en tonos plateados y azules, reflejando el sol como un espejo viviente. Las marcas a lo largo de sus brazos brillaban débilmente, débil como el pulso de un latido del corazón. Los instintos de Isen entraron en acción, se agachó junto a la figura y sacudió suavemente su hombro. «Oye», dijo en voz baja. «¿Puedes oírme?» No había respuesta. Su respiración era superficial, casi imperceptible. Isen revisó rápidamente si había signos de lesión y encontró múltiples rasguños a lo largo de sus brazos y piernas, como si hubiera luchado por el terreno rocoso. Sin dudarlo, Ethan levantó a la chica alienígena con cuidado, sosteniendo su frágil cuerpo. Ella era más liviana de lo que él esperaba, casi ingrávido en sus brazos, pero su cuerpo estaba flácido y sintió que un escalofrío la atravesaba. Sus ojos se abrieron brevemente, revelando profundos iris violetas que parecían contener una galaxia de estrellas. Ella lo miró con confusión, miedo y algo más. Confianza, frágil y tentativa. «No voy a hacerte daño», dijo Isen, con la voz tranquila y firme. «Estás a salvo conmigo». La niña parpadeó lentamente, separando los labios, pero sin palabras salió. Ella solo miró fijamente, su respiración superficial. Isen supuso que ella estaba tratando de hablar en un idioma que él no podía entender. La llevó cuesta abajo con cuidado, teniendo en cuenta las rocas bajo sus pies. Cada paso fue deliberado, cada movimiento cuidadoso, como si llevara algo precioso y frágil. Para cuando llegó a su cabaña, la chica alienígena estaba demasiado débil para valerse por sí misma. Isen la acostó suavemente en un catre, retirando el paquete que tenía con suministros médicos. Examinó sus heridas, cortes, moretones y fatiga. Estaba claro, ella había pasado por una lucha, aunque él aún no podía saber qué había sucedido exactamente. Él limpió sus heridas con antiséptico, hablando en voz baja todo el rato. La chica alienígena se estremeció ante el primer toque, pero gradualmente, ella pareció relajarse bajo sus cuidadosas manos. Su cuerpo estaba tibio pero temblando, y Ethan se dio cuenta de que había estado expuesta a los elementos durante horas, tal vez incluso días. «Tienes suerte de que te haya encontrado», murmuró, terminando los vendajes. «Podrías haber muerto ahí fuera». Ella hizo un sonido entonces, suave y musical, casi como un zumbido. Isen se quedó paralizado, sin saber si era un ruido de dolor o de gratitud. Inclinó la cabeza, tratando de entender. Ella pareció estudiarlo,
sus ojos escanearon su rostro y lentamente extendió una mano temblorosa. Él lo tomó suavemente, sintiendo la extraña textura de su piel, suave, casi líquida y sorprendentemente cálida. Durante las próximas horas, la niña recuperó un poco de fuerza. Podía sentarse con apoyo, aunque sus movimientos eran lentos y cuidadosos. Ethan le trajo agua y, aunque no podía beber como un humano, bebió delicadamente de una taza pequeña. Sus ojos siguió cada uno de sus movimientos, y había una inteligencia en ellos que lo intrigaba. Parecía curiosa, cautelosa y, sin embargo, desesperada por su seguridad. Isen se dio cuenta de que había tropezado con algo extraordinario. Esta no era solo otra especie alienígena que tenía catalogado a distancia. Este era un individuo capaz de pensar, emocionarse y quizás más de lo que podía, entiende. Él sabía la responsabilidad que tenía. Estaba lejos de su hogar, herida y vulnerable. No lo sé qué te pasó a ti, dijo en voz baja. Pero te ayudaré a recuperarte. Ahora no estás solo. La niña asintió levemente, un movimiento tan pequeño que casi pasó desapercibido. Pero Isen lo vio y lo entendió como una señal de confianza. Ella no estaba lista para hablar o quizás no conocía su idioma, pero sus gestos eran lo suficientemente claros. Ella quería sobrevivir y ella lo necesitaba. A medida que el día se convertía en noche, Isen trabajaba para que la cabaña fuera más cómoda para ella. Bajó ella temperatura ligeramente, le hizo una alfombra suave para que descansara y atenuó las luces. Por extraño que se sintiera, encontró él mismo hablando con ella, describiendo el mundo exterior, la forma en que el atardecer alienígena, las plantas brillantes en el valle de abajo. Ella escuchó en silencio, sus ojos siguiéndolo, absorbiendo cada palabra. La noche llegó rápidamente a este planeta. Las lunas gemelas se elevaron sobre el horizonte, proyectando una luz pálida sobre el paisaje. Isen se sentó junto al catre, observándola dormir. Todavía estaba frágil, pero había un ritmo en su respiración que era tranquilizador. Se preguntó cómo había sido su vida antes de llegar a este acantilado. ¿Era ella una erudita, una guerrera, una viajero? Aún no tenía respuestas, solo preguntas. Pensó en los desafíos que tenía por delante. Él no la conocía, especie, su cultura o sus necesidades. Ni siquiera sabía si ella podría comunicarse con él por completo. Pero él sabía una cosa claramente. Ella dependía de él ahora y él no le fallaría. Los humanos, se recordó a sí mismo, eran capaces de compasión, coraje e ingenio. Si alguien pudiera ayudar a esta chica alienígena a sobrevivir, sería él. Durante el siguiente pocos días, Isen la observó más de cerca. Tenía una curiosidad natural por el mundo que la rodeaba. Incluso mientras débil, extendía la mano para tocar objetos, examinándolos con dedos delicados. Ella parecía particularmente fascinado por pequeños dispositivos humanos, herramientas, luces, incluso la forma en que se movía el agua cuando se vertía. Isen se rió en silencio ante su fascinación. Le recordó a un niño descubriendo el mundo por primera vez. La comida se convirtió en un desafío. Ella la dieta era diferente a todo lo que Isen había visto. Ella prefería frutas crudas de la flora alienígena que él había recolectado, algunas con brillantes jugos azules, otros con un brillo luminiscente. Ella comió con cautela al principio, luego con creciente confianza como su fortaleza. Regresó. Al verla,
Isen se dio cuenta de lo adaptables que eran los humanos. Experimentó con diferentes alimentos, observando sus reacciones, aprendiendo lo que podía tolerar y lo que la hacía sentir incómoda. Su presencia comenzó a cambiar su rutina diaria. Isen se despertaba más temprano, preparando suministros para ella antes de salir a sus patrullas. Él construyó pequeños dispositivos para monitorear su salud y su entorno, utilizando su ingenio humano para anticipar sus necesidades. Cada uno por la noche, revisó su estado, asegurándose de que estuviera cómoda, abrigada y segura. Lentamente, se estaba formando un vínculo, no solo de cuidador y paciente, pero de respeto mutuo. Lyra, como había comenzado a llamarla, a falta de un nombre mejor, comenzó a mostrar signos de recuperación. Su piel, una vez pálida y opaca por el agotamiento, comenzó a brillar con vitalidad. Sus movimientos se volvieron más confiados, aunque aún cautelosos. Ella comenzó a imitar su lenguaje, aprendiendo palabras sencillas, y Isen la animó, orgullosa de su progreso. Estaban construyendo un puente entre la especie, uno pequeño paso a la vez. Una noche, mientras Isen ajustaba las luces de la cabina, las marcas bioluminiscentes brillaban más de lo habitual. Fue hermoso, fascinante e inesperado. Isen hizo una pausa, observando cómo el suave resplandor ondulaba por sus brazos y cuello. Fue una reacción natural, pensó. Quizás un signo de su emoción o consuelo. No tenía marco de referencia, solo observación y atención cuidadosa. Miradas como si te estuvieras sintiendo mejor, dijo en voz baja. Creo que serás lo suficientemente fuerte como para caminar afuera mañana. Ella asintió, a una pequeña sonrisa formándose en sus labios, aunque sus ojos aún tenían esa profundidad de otro mundo, el indicio de una historia que él no podía imaginar. Sin embargo, esa noche, Isen yacía despierto en su propia cama, pensando en el viaje inesperado que le había traído a Lyra. Había venido a este planeta para explorarlo, para descubrirlo. Pero lo que él se encontró: responsabilidad, conexión y un recordatorio de que los humanos podrían elevarse a desafíos más allá de lo ordinario. Proteger a Lyra no fue solo un acto de supervivencia. Fue un testamento a la humanidad con pasión, ingenio y coraje. Afuera, el viento alienígena susurraba a través de los acantilados, llevando el aroma de plantas desconocidas y aguas lejanas. Lyra dormía plácidamente, sin darse cuenta de los peligros que aún acechaban más allá del valle. Isen resolvió en silencio que haría todo lo que estuviera a su alcance para mantenerla a salvo, para aprender sobre su mundo y para honrar la confianza que ella había depositado en él. La noche pasó lentamente, estrellas centelleando como fuegos distantes en el cielo negro. Isen vigilaba, vigilante y paciente, sabiendo que mañana trae nuevos desafíos, nuevos descubrimientos y nuevas oportunidades para proteger a la chica alienígena que se había convertido en su responsabilidad. Y aunque él aún no lo sabía, este era solo el comienzo de un extraordinario viaje, uno que pondría a prueba su coraje, su ingenio y su humanidad de maneras que aún no podía imagínate. Pasaron los días y la tranquila rutina de la vida de Isen comenzó a cambiar. Al principio, había sido lo suficientemente simple cuidar a la chica alienígena a quien había llamado Lyra. Ella era un misterio para él, pero su presencia en la cabaña se había vuelto familiar. Ella pareció adaptarse al pequeño espacio, su observación silenciosa del mundo que la rodea, un recordatorio constante de cuán diferentes y, sin embargo, cuán similares fueron. Isen se había acostumbrado a sus modales tranquilos.
Ella tenía una calma que, sin embargo extraño para él, era extrañamente reconfortante. A veces era como si tuviera un profundo conocimiento del mundo, sus ojos siempre vigilante, estudiando todo con una tranquila intensidad. Aunque ella no había habiendo hablado mucho desde el día en que la encontró por primera vez, Lira pareció responderle a su manera. Ella imitó sus gestos, agarrando herramientas cuando trabajaba en reparaciones o tocando plantas cuando las traía adentro para examen. Estaba claro que Lira era inteligente, quizás más que cualquier humano que hubiera conocido. Ella recogió pequeñas cosas rápidamente, como abrir la puerta de la cabaña o incluso la forma de servirse un trago, su curiosidad era insaciable. Y aunque aún no había logrado formar oraciones completas, sus ojos contaban una historia cada mañana. Después, completando sus tareas rutinarias, Isen se sentaba a su lado, observando la forma en que absorbía el mundo. Ella se había convertido más animada en los últimos días, moviéndose con más libertad, pero siempre con una cierta gracia que la hacía parecer casi de otro mundo. Sin embargo, había una cosa que se le había hecho evidente a Isen. Lira no estaba completamente curado. Su fuerza había vuelto, pero todavía había algo que la agobiaba. Algo que él no pudo lograr, algo escondido debajo de la superficie. No podía entenderlo, pero lo sentía. Había una tensión en él. Aire, un trasfondo de algo más profundo que su recuperación física. En la mañana del séptimo día, Ethan notó que algo había cambiado en su comportamiento. Ella estaba sentada cerca de la pequeña ventana de la cabaña, mirando hacia afuera en el paisaje alienígena más allá. Sus marcas bioluminiscentes, que siempre habían sido un brillo suave, ahora pulsaban débilmente. Isen se quedó en la puerta, mirándola mientras ella no lo reconocía. El resplandor de sus marcas parecía parpadeó como el oscurecimiento de una estrella distante y el corazón de Isen dio un vuelco. Algo era diferente. Se movió hacia ella con cautela. Lira, dijo suavemente, pero ella no respondió. Su atención estaba fijado en el mundo exterior. Fue solo cuando él se paró a su lado que finalmente volvió la cabeza para mirarlo, sus ojos violetas, una vez tranquilos y plácidos, ahora estaban llenos de intensidad. Y para ella primera vez, Isen vio algo que le hizo hacer una pausa. Un destello de incertidumbre, casi pánico en su mirada, él se arrodilló a su lado. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ella parecía dudar antes extiende una mano para tocarle el brazo. Luego, mirando hacia la ventana, Isen siguió su mirada, pero vio nada más que las colinas distantes y la tranquila extensión de bosques extraños. Por un momento, ninguno de los dos habló. Ethan se preguntó si algo había provocado su angustia. ¿Había sentido el peligro, o era algo dentro de ella? Algo que él aún no había aprendido sobre su especie. ¿Es algo afuera?, preguntó en voz baja. Ella asintió, ella expresión casi suplicándole que lo entendiera. Isen volvió a mirar hacia afuera y luego la miró de nuevo. ¿Qué eres tú, tratando de decírmelo? Los ojos de Lira sostuvieron los suyos durante un largo momento, y ella pareció luchar con algo dentro de sí misma, algo que ella no podía expresar. Se levantó lentamente, luego señaló hacia el bosque afuera. Isen frunció el ceño, no comprensión. ¿Qué hay ahí fuera, Lira? ¿Sabes algo que yo no? Sus ojos se cruzaron con los de él, y ella tomó un profundo respira, como para estabilizarse. Entonces, con una voz tan suave que era casi un susurro, habló.
Sus palabras lentas y deliberado. Peligro. ¿Ven pronto? El corazón de Isen dio un vuelco. Peligro, repitió. ¿De quién? Lyra no respondió, pero su cuerpo se tensó como si se estuviera preparando para huir o quizás para esconderse. Isen no sabía lo que estaba sintiendo, pero algo en la forma en que actuaba lo hacía sentir incómodo. Su presencia, una vez tranquilo y sereno, ahora parecía cargado de una urgencia silenciosa. Algo se acercaba, y Lyra lo sabía. Después de un largo silencio, Isen tomó una decisión. Nos vamos a la cabaña. Necesitas estar cerca. Agarró un paquete y comenzó a reunir lo esencial, sin estar completamente seguro de lo que necesitaba. Se estaba preparando. La extraña urgencia en las acciones de Lyra lo había inquietado, y no pudo evitar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Lyra lo siguió sin decir una palabra, aunque ya los ojos estaban muy abiertos, sus marcas parpadeaban más brillantes con cada segundo que pasaba. Dos de ellos salieron, y cuando entraron en el paisaje alienígena, Isen no pudo evitar sentir una creciente sensación de inquietud. El silencio era denso, más pesado que nunca, incluso el viento, generalmente un compañero constante, se había quedado en silencio. Caminaron hacia los acantilados donde tan a menudo había ido a reunir recursos. Y desde ese punto de vista, podían ver por millas. Allí, a lo lejos, un extraño cambio en el aire llamó su atención. Los árboles parecían balancearse de una manera que no era natural, las ramas moviéndose demasiado rítmicamente, demasiado uniformemente. Lyra caminaba más rápido ahora, su ritmo igualando su urgencia. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando en el paisaje como si estuviera buscando algo o alguien. Isen se detuvo un momento para mirar el horizonte, con la mente acelerada. Eso no está bien, murmuró entre dientes. Entonces vino una repentina explosión de movimiento, una explosión de movimiento, desde el bosque de abajo. Al principio, Isen pensó que era solo el viento o algún animal pequeño, pero las formas también lo eran, grande y el movimiento demasiado coordinado. Lyra, susurró Isen, con la voz baja y tenso. ¿Qué son esos? Ella se volvió hacia él, su expresión nublada por el miedo. Sin previo aviso, ella despegó, corriendo hacia los árboles. Isen dudó solo un momento antes de seguirla, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Él no tenía idea de qué eran estas criaturas, pero la reacción de Lyra le dijo que eran peligrosas y que no lo eran. Amigable. Llegaron a la línea de árboles y, a partir de ahí, quedó claro el alcance total de la situación. El aliento de Ethan atrapado en su garganta. Las criaturas, 4 de ellas, eran altas y anchas, sus cuerpos cubiertos de escamas oscuras y ásperas, eso brillaba a la tenue luz. Sus ojos eran de un amarillo enfermizo y se movían con una precisión aterradora. Ellos estábamos cazando. La mente de Isen se aceleró. ¿Podrían estar detrás de Lyra, su especie? ¿O hay alguna otra razón por la que estaban tan decididos a moverse por el bosque? Lyra se detuvo de repente, su cuerpo yendo rígido. Ella se volvió hacia él, su expresión era una mezcla de tristeza y algo más. Arrepentirse quizás. Ella las marcas se encendieron con una intensidad que nunca antes había visto. Tienes que irte, dijo con urgencia. Déjame. Ellos no lo harán, detente. El corazón de Isen martilló en su pecho. No, no te dejaré.
Te protegeré, Lira. Pero ella la sacudió cabeza. No así. Debes irte. Te harán daño. Antes de que Isen pudiera. Protesta, un fuerte rugido resonó a través de los árboles. Una de las criaturas, una bestia masiva cubierta de escamas oscuras, tenía los vi. Sus ojos se fijaron en Isen y Lira, y en un instante, cargó. Isen no dudó. Agarrando la mano de Lira, la arrastró de regreso a los árboles, más adentro de la cubierta del bosque. Podía escuchar los atronadores pasos de la criatura detrás de ellos, cada vez más fuertes por segundo. Quédate cerca, murmuró, con la adrenalina corriendo por sus venas. Necesitamos encontrar cobertura. La persecución había comenzado. El suelo tembló bajo los pies de Isen mientras él y Lira corrían a toda velocidad por el denso bosque alienígena. Ramas azotadas contra su cara, pero apenas se dio cuenta. Su corazón se aceleró, golpeando su pecho con el sonido pesado de la criatura. Pasos resonaron detrás de ellos. Lira era rápida, más rápida de lo que esperaba, pero la criatura era implacable. Él sentía sus ojos sobre ellos, podía escuchar sus gruñidos cada vez más fuertes con cada segundo que pasaba. Tenemos que perderlo. Ethan gritó por encima del hombro, su voz se tensó de urgencia. Lira, todavía agarrando su mano con fuerza, miró hacia arriba. Su hombro, pero no dijo una palabra. Su rostro estaba tenso, su bioluminiscencia, las marcas parpadean intensamente, proyectando un resplandor misterioso en la tenue luz. Sus ojos estaban muy abiertos de miedo, pero no disminuyó la velocidad. Abajo. El vínculo entre ellos, esta extraña confianza creciente, se había convertido en su fortaleza tanto como la de él. Ella no necesitaba para hablar. Isen podía sentir la intensidad de sus emociones, su necesidad de escapar, su desesperación. Llegaron a un camino estrecho entre dos árboles grandes y retorcidos. Isen pudo ver un rompe los árboles de adelante, un claro donde podrían esconderse. Tiró del brazo de Lira, tirando de ella hacia la apertura. Pero justo cuando llegaron al claro, la criatura dejó escapar otro rugido más fuerte esta vez. Ethan se volvió rápidamente, apenas evitando una enorme pata con garras que se estrelló contra el suelo donde acababa de pararse, tropezó hacia atrás, con el corazón acelerado, pero Lira ya se estaba moviendo. Ella corrió hacia adelante, sus movimientos elegantes y fluidos, como si el ataque de la criatura no hubiera sido más que un pasesombra. Isen no tuvo tiempo de procesar lo rápida que era. Él simplemente la siguió, corriendo a toda velocidad. Lo había hecho, desesperado por escapar. Detrás de ellos, el rugido de la criatura resonó de nuevo en el bosque, volviéndose más frenético. Isen podía escuchar el sonido de sus garras rozando el suelo, cada movimiento enviaba un escalofrío de miedo. A través de él. No estaba seguro de cuánto tiempo más podrían seguir así. Su aliento venía en agudos jadeos, y sus piernas se sentían pesadas. Pero Lira no se detenía. Ella lo conducía por el bosque con una determinación feroz. Eso hizo que la propia determinación de Isen se fortaleciera. No podemos correr más rápido que él para siempre, jadeó Isen, apenas manteniendo el ritmo. Lira no respondió, pero su velocidad aumentó, y Isen la siguió hacia la espesa maleza. El camino a seguir no estaba claro, y cada giro parecía conducirlos más profundamente hacia lo desconocido. Isen no tenía idea de a dónde iban, pero Lira parecía saberlo. Ella no dudó,
entrando y saliendo de los árboles, sin disminuir la velocidad. Eventualmente, alcanzaron un pequeño barranco, el fuerte desnivel cubierto de enredaderas y espeso follaje. Lara se detuvo en el borde, mirando hacia abajo en la oscuridad de abajo. Se volvió hacia Isen, con los ojos llenos de una pregunta tácita: ¿y ahora qué? Isen jadeaba, con el pecho agitado mientras trataba de recuperar el aliento. Estaba desorientado, su mente acelerándose mientras trató de pensar en una salida. Lyra no respondió con palabras. Ella simplemente lo arrastró hacia el borde del barranco, señalando la oscuridad de abajo. Sin dudarlo un momento, ella saltó. Isen jadeó, corriendo al límite, con el corazón saltando a la garganta. No había forma de que ella pudiera haber visto el abajo. De ninguna manera podía saber si era seguro saltar. Claro, Lara ya había aterrizó, sus pies tocando el suelo con un ruido sordo y silencioso. Sus marcas bioluminiscentes brillaban más intensamente en la oscuridad, proyectando una luz suave y misteriosa sobre el espacio a su alrededor. Lyra, llamó Isen, el pánico le crecía en el pecho. Ella lo miró, sus ojos se calmaron a pesar del peligro. Ella le tendió una mano, ofreciéndole una opción. Ella no era solo corriendo por sí misma. Ella le estaba mostrando el camino. Isen tragó saliva con fuerza, su pulso acelerado. Él no sabía hasta qué punto el rabine se fue. No sabía qué peligros había debajo, pero no podía dejarla atrás. No podía dejar que el miedo lo detuviera de confiar en ella. Isen respiró hondo, dio un paso atrás y saltó. El viento pasó corriendo junto a él, y por un momento, todo parecía congelarse. Su estómago se sacudió, pero tan rápido como el miedo le había golpeado, desapareció. Él aterrizó a continuación a Lyra, rodando ligeramente para absorber el impacto. El suelo era blando, la tierra debajo de ellos húmeda por el rocío de la mañana. Sin decir una palabra, Lyra volvió a tomarle la mano, guiándolo a través de la maleza oscura y enredada. De tan los sentidos estaban en alerta máxima, su mente se aceleraba con 1000 preguntas. ¿Por qué Lyra lo había traído hasta aquí? ¿Qué era ella? ¿Tratando de mostrárselo? Caminaron durante lo que parecieron horas. Los sonidos del bosque se desvanecieron en el fondo, reemplazado por el sonido de su respiración y el susurro ocasional de las hojas. A pesar del peligro, Isen no pudo evitarlo, pero siente una extraña sensación de paz en este lugar escondido. El aire estaba espeso con el olor a humedad, la tierra y la flora desconocida, pero había algo reconfortante en estar tan lejos de la búsqueda de la criatura. Finalmente, se detuvieron en una pequeña arboleda escondida. Los árboles aquí eran más grandes de lo que Isen había visto jamás. Sus raíces se retorcieron en intrincados patrones que parecían formar un patrón natural, barrera. Lyra dio un paso adelante, colocando una mano en una de las raíces macizas. Ethan la miró, su aliento seguía llegando en jadeos superficiales mientras ella parecía comunicarse con el árbol. Las marcas bioluminiscentes parpadeaban suavemente y el aire a su alrededor parecía zumbar con energía. Después de un momento, el suelo debajo de ellos se movió. Los ojos de Isen se abrieron cuando una gran sección de la tierra se elevó, revelando un túnel oculto debajo de las raíces. Apenas era visible, pero el tenue resplandor de las marcas de Lyra iluminaba la entrada. «Esto es cierto», dijo Lyra en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Isen no dudó, él la siguió al túnel,
El aire fresco del espacio subterráneo era un alivio bienvenido del calor del día. El túnel era estrecho y las paredes parecían latir con una energía extraña. A medida que se movían más profundo, el resplandor del Ira, las marcas se convirtieron en la única luz que tenían, proyectando sombras espeluznantes a lo largo de las paredes del túnel. No sabía que esto estaba aquí, dijo Isen, con la voz baja mientras trataba de darle sentido a lo que estaba sucediendo. ¿Has estado aquí antes? Lara asintió, su rostro serio. Ella no habló, pero sus ojos le dijeron todo lo que necesitaba saber. Esto no era solo un escondite. Fue algo más. Era un santuario, un lugar de seguridad que solo unos pocos conocían. Y parecía que Lyra había liderado ellos aquí por una razón. Continuaron por el túnel, adentrándose más en la tierra. Cuanto más avanzaban, más Ethan comenzó a sentir algo extraño en el aire, tal vez una energía o una presencia. Fue difícil de describir, pero se sentía como si estuvieran atravesando algo antiguo, algo olvidado por el tiempo. Las paredes del túnel eran cubiertas de extraños símbolos, grabado en la piedra en patrones que parecían casi vivos. Los ojos de Lyra parpadearon sobre ellos, como si ella entendiera su significado, pero Isen no podía entender nada de eso. Por fin, llegaron al final de la túnel. Lyra se detuvo ante una gran puerta de piedra cubierta de musgo y enredaderas. La puerta era diferente a todo lo que Isen había visto antes, liso y curvado con intrincados grabados de criaturas alienígenas y paisajes. Lyra apoyó la mano en la puerta y, con un suave zumbido, comenzó a abierto. La piedra se movió y gimió como si no hubiera sido perturbada en siglos. Cuando se abrió la puerta, un suave la luz inundó el túnel. Era una extraña luz brillante, suave y etérea como la luz de las estrellas distantes, y Isen dio un paso adelante con cautela, con los ojos muy abiertos mientras miraba hacia la habitación del otro lado. Dentro había una gran cámara llena de tecnología y artefactos antiguos. Las paredes estaban cubiertas de relucientes superficies metálicas que parecían latir con energía. En el centro de la habitación había una gran estructura cristalina, brillando débilmente con la misma luz que había llenado el túnel. Este lugar. Ethan respiró, acercándose al centro de la habitación. Es increíble. Lyra se volvió hacia él, su rostro ilegible. Ella no habló, pero sus ojos se encontraron con los de él con una mirada de determinación. Había algo importante en este lugar, algo antiguo y algo que tenía la clave para entender quién era Lyra y que necesitaba, y se tragó saliva con fuerza, sintiendo el peso del momento. Habían encontrado algo mucho más que un escondite. Ellos encontré algo que podría cambiarlo todo. El suave resplandor del cristal en el centro de la habitación bañaba a Isen y Lyra, en una luz de otro mundo. Las paredes a su alrededor parecían latir con energía, y el zumbido de la tecnología antigua llenó el aire, vibrando con un poder que era a la vez calmante e inquietante al mismo tiempo. Isen se adentró más en la cámara, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la vista. Este lugar, escondido debajo de la superficie del planeta alienígena, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Lyra se quedó quieta, su bioluminiscente marcas que brillaban suavemente, proyectando sombras que bailaban a través de las paredes. Ella parecía estar en trance, su mirada fija en el cristal en el centro de la habitación como si estuviera llamando a ella. Isen podía sentir la profunda conexión que tenía con el lugar, y no pudo evitar sentir una creciente sensación de asombro y asombro.
¿Qué es este lugar, Lyra? Isen susurró, su voz apenas audible cuando se acercó a ella. Lyra no respondió de inmediato, extendió una mano, sus dedos rozando ligeramente la superficie del cristal. Cuando ella lo tocó, el zumbido entró, la habitación se hizo más ruidosa y el brillo del cristal se intensificó. Isen dio un paso atrás, sin saber qué hacer o decir. Era como si el cristal se hubiera despertado al tocarlo, respondiendo a algo antiguo y olvidado. De tan el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero su curiosidad dominó su miedo. Tenía que saber qué era este lugar, por qué Lyra lo había traído hasta aquí, y por qué la criatura los había estado cazando. Él observó mientras ella continuaba tocando el cristal, su movimiento lento y deliberado, como si ella se estuviera comunicando con él de alguna manera que él no pudiera entender. Los ojos de Lyra cerró brevemente y, por un momento, la habitación quedó en completo silencio. Isen se quedó congelado, mirándola, esperando cualquier señal de lo que estaba pasando. El aire a su alrededor parecía brillar como si la realidad misma se estuviera doblando en respuesta a la energía en la habitación. Después de un largo momento, Lyra abrió los ojos. Ellos fueron. Diferente ahora, más intenso, lleno de un profundo conocimiento y comprensión. Se volvió hacia Isen, con el rostro serio. Pero también había algo más allí. Algo así como arrepentimiento o tal vez tristeza. Este lugar, comenzó ella, con la voz baja y estable, es donde mi gente alguna vez prosperó. Era el corazón de nuestra civilización, la fuente de nuestro poder. Isen escuchó atentamente, sus ojos nunca la abandonaron mientras hablaba. Tenía preguntas, muchas preguntas, pero por ahora, él la dejó dirigir la conversación. Lyra pareció elegir sus palabras con cuidado, como si sopesara la importancia de cada uno. Éramos una especie de gran conocimiento y fuerza, continuó, creamos este lugar para almacenar nuestros artefactos más poderosos para aprovechar la energía del núcleo de este planeta. Pero no estaba destinado a durar. Nuestra civilización cayó y este lugar fue olvidado. Las criaturas que viste son restos del pasado. Guardianes de lo que dejamos atrás. Isen sintió un escalofrío correr por su columna vertebral mientras Lyra hablaba. Las criaturas, esos seres masivos y aterradores, habían estado protegiendo algo, ¿pero qué? ¿Por qué se habían centrado tanto en Lyra? ¿Qué fue de ella lo que hizo que quisieran destruirla o perseguirla, en todo el planeta? ¿Por qué te persiguen, Lyra? Preguntó Isen, su voz temblando con una mezcla de miedo y confusión. La mirada de Lyra se suavizó y, por primera vez, Isen vio vulnerabilidad en sus ojos. Son parte del antiguo sistema de seguridad, explicó. Fueron diseñados para proteger el corazón de nuestra civilización de aquellos que abusarían de su poder. Cuando mi gente a la izquierda, los dejaron vagar, perdidos en su propósito. Pero yo soy el último de mi especie. El estómago de Isen se tensó. ¿Qué hacer quieres decir? ¿Eres el último de tu gente? Lyra asintió, su rostro se llenó de tristeza. Sí, nací después de la caída de nuestra civilización, sobreviviente de un pueblo perdido. Mi especie fue una vez genial, pero nos volvimos demasiado poderosos. No entendíamos los peligros de nuestras propias creaciones. Utilizamos nuestra tecnología imprudentemente y nos destruyó. Las criaturas son el resultado de esa imprudencia. Ambos son protectores y castigo. Isen guardó silencio durante un largo momento, asimilando sus palabras.
El peso de su historia se asentó fuertemente en su pecho. Ella no era solo una extraña que había encontrado al costado de la carretera. Ella era la última de una gran civilización, y las criaturas que la perseguían eran restos de los errores de su gente. ¿Es por eso estás aquí?, preguntó Vincent. Para detenerlos. Para arreglar lo que estaba roto. Lyra sacudió la cabeza, una sonrisa triste cruzó sus labios. Ojalá fuera así de simple. El daño ya está hecho. Mi gente es ido. La tecnología que dejaron atrás es irreparable. Todo lo que puedo hacer ahora es sobrevive. Todo lo que puedo hacer es tratar de proteger lo que queda. Isen respiró hondo, su mente acelerada. Él no tenía idea de que Lyra había pasado por lo que su gente había soportado. Pero él sabía una cosa. Él no podía quedarse quieto y dejar que sucara esto solo. Ella ya le había demostrado tanta confianza, tanta valentía. Fue su vuélvete a devolver esa confianza, a protegerla como ella lo había protegido a él. Vamos a averiguar esto, dijo Isen, con voz firme y resuelta. Yo te ayudaré. Nosotros podemos encontrar una manera de detener a las criaturas, o al menos mantenerlas a raya el tiempo suficiente para que sepamos qué hacer. Los ojos registraron su rostro y, por un momento, Isen pudo ver la incertidumbre en su mirada. Ella todavía se aferraba a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, hubiera una manera de arreglarlo todo. Pero ella tenía estado solo durante tanto tiempo. Ella había llevado sola la carga de la caída de su especie. Y ahora, incluso frente a todo el peligro, ella no estaba segura de si alguien podría ayudarla. Gracias, Lyra susurró. Su voz era tranquila, pero la sinceridad en ella era clara. Ella no esperaba que él le ofreciera su ayuda, pero había un alivio en su expresión, una ligereza que antes no existía. Isen asintió. No dejaré que nada te suceda a ti. Pero incluso mientras decía las palabras, las dudas se deslizaron en su mente. Las criaturas todavía estaban por ahí, y ellos estábamos cada vez más desesperados con cada momento que pasaba. Y este lugar, esta antigua cámara llena de tecnología él no entendía, guardaba secretos que no estaba listo para enfrentar. Ellos estaban de pie en la encrucijada de algo mucho más grande que cualquiera de ellos. Wythen sabía que lo que viniera después pondría a prueba a los dos de maneras que ni siquiera podían imaginar. Lyra se alejó del cristal, sus ojos escaneando la cámara. Como si buscara algo. Su mirada se posó en una consola cercana. Otra pieza de tecnología alienígena cubierta de polvo y enredaderas. Ella se movió hacia ella, sus pasos vacilantes, pero decididos. Ethan la seguí. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Extendió la mano y tocó un panel de la consola. Por un momento, no pasó nada, luego, con un leve sonido preocupante, el panel se abrió, revelando una serie de símbolos brillantes. Lyra se inclinó, examinándolos cuidadosamente, su ceño fruncido en concentración. ¿Qué es?, preguntó Isen, acercándose. Esto es una interfaz de control, explicó, con la voz teñida de emoción y aprensión. Controla el flujo de energía de la cámara. Si puedo acceder a él, podría usar el poder para crear un escudo alrededor del área para mantener alejadas a las criaturas, pero necesito tiempo y necesito tu ayuda. Isen asintió sin dudarlo. ¿Qué haces tú necesitas que haga? Lyra lo miró, con expresión seria.
Necesito que me ayudes a encender el sistema. Hay nodos dispersos por toda la cámara que regulan el flujo de energía. Si podemos activarlos, puedo conectarme al sistema y tomar el control, pero no puedo hacerlo solo. Sin decir una palabra más, Isen la siguió hasta el primer nodo. Él podría siente la tensión en el aire mientras trabajaban juntos, ambos conscientes de que las criaturas todavía estaban ahí afuera esperando su oportunidad de atacar. Pero esta fue su mejor oportunidad. Este fue su solo esperanza. Mientras trabajaban, el brillo del cristal continuaba pulsando suavemente como un latido del corazón. Y por primera vez en lo que se sintió como una eternidad, Isen se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían sobrevivir a esto juntos. El zumbido de la tecnología antigua en ella cámara se hizo más fuerte a medida que Isen y Lyra trabajaban juntos, moviendo sus manos rápidamente por los paneles de control. El resplandor del cristal en el centro de la habitación parpadeaba y pulsaba como si reaccionara a cada uno de sus movimientos. Ethan podía sentir la energía en el aire, espesa y pesada, vibrando a través de las yemas de sus dedos mientras ayudaba a Lyra a conectar el nodos uno a uno. El tiempo parecía alargarse y difuminarse mientras trabajaban. Pero el sonido de las criaturas de afuera, sus gruñidos cada vez más fuertes con cada segundo que pasaba los mantenían enfocados. Las manos de Lyra estaban estable, sus movimientos precisos, pero Isen podía ver la tensión en sus ojos. Ella se estaba esforzando más que él alguna vez había visto, recurriendo a algo muy profundo dentro de ella. Su conexión con este lugar, con la tecnología que alguna vez impulsó su civilización, era fuerte, pero la tarea a la que se enfrentaban era inmensa. Solo un poco más, susurró Lyra, su voz se llenó de determinación, sus marcas parpadearon brillantemente mientras manipulaba la interfaz alienígena, sus dedos bailando a través de los paneles con facilidad practicada. Isen pudo ver la concentración en su rostro. A pesar de todo por lo que había pasado, la destrucción de su gente, las criaturas que la cazaban, el aislamiento, ella estaba todavía decidida a sacar algo de esto, a protegerse y quizás incluso a honrar la memoria de su especie. La cámara pareció zumbar más fuerte y el aire a su alrededor comenzó a crepitar con energía. Isen podía sentir los pelos en la nuca se puso de punta cuando la tecnología comenzó a cobrar vida. Los sistemas una vez inactivos que habían sido abandonados durante tanto tiempo estaban despertando. Miró a Lyra, cuyo rostro ahora estaba iluminado con un intenso enfoque. Las líneas de la preocupación y el miedo desaparecieron, reemplazados por el fuego de la resolución. De repente, un fuerte estruendo desde fuera de la cámara rompió el silencio. El suelo tembló bajo sus pies mientras las criaturas continuaban su persecución implacable. El corazón de Isen se aceleró. No tenían mucho tiempo. Lyra, él dijo urgentemente. Tenemos que darnos prisa. Lyra asintió. Su rostro se endureció mientras empujaba la secuencia final de comandos en la consola. Casi allí, respondió ella, con la voz entrecortada por el esfuerzo. Una vez que pueda acceder al núcleo, podré iniciar el escudo de energía. Estaremos a salvo, al menos por un tiempo. Ethan la veía trabajar, sus propias manos temblando por la tensión del momento. No podían fallar ahora. No después de todo lo que habían pasado. Las criaturas se estaban acercando, y si no levantaban este escudo, allí no sería escaparse de ellos. Otro choque vino de afuera, más fuerte esta vez. Ellas criaturas estaban cerca.
El pulso de Isen se aceleró cuando se volvió para mirar la entrada, pero no había salida. Ella única opción era terminar lo que habían comenzado y confiar en que el plan de Lida funcionaría. Ya casi estoy allí, dijo Lida, de nuevo, su voz se mantuvo firme, pero llena de un indicio de agotamiento. Ella había estado trabajando sin parar, su fuerza comenzaba a vacilar. Claro, Ethan podía ver la determinación en sus ojos. Ella no iba a parar. Ahora no. El control y los paneles comenzaron a brillar más, los símbolos en ellos cambiaban y cambiaban en patrones que estaban más allá de los de Isen, comprensión. Dio un paso atrás, sintiendo el peso de la tecnología antigua presionándolo. Esto era más grande que cualquier cosa con la que haya lidiado. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba del legado de toda una especie. El recuerdo de una civilización que alguna vez fue grande, ahora casi olvidada. Lida, dijo Isen en voz baja, su voz se llenó de admiración y preocupación, eres increíble. Eres el último de tu especie, y has llevado todo esto por tu cuenta. No sé cómo lo haces, Lida no lo miró, pero sus labios se movieron hacia arriba solo una fracción. Tengo que hacerlo, respondió ella. No hay nadie más, sus dedos volaron por los paneles por última vez, y de repente, la cámara pareció cobrar vida. Las paredes vibraron con energía cuando los sistemas comenzaron a activarse. El aliento de Isen se le quedó atrapado en la garganta cuando el aire a su alrededor pareció chimer como si toda la cámara estuviera envuelta en un capullo de energía. El cristal en el centro de la habitación brillaba con una luz brillante, proyectando sombras que bailaban a través de las paredes. Entonces, solo de repente, la cámara se llenó de un zumbido bajo y todo se detuvo. Lida retrocedió, sus manos temblando ligeramente. Mientras se limpiaba la frente, los símbolos brillantes en los paneles comenzaron a desvanecerse y el zumbido del escudo de energía que los rodeaba a ellos se intensificaron. Está hecho, dijo en voz baja. Su voz estaba llena de alivio, pero no había alegría en ello, solo un agotamiento silencioso. El escudo está levantado. Estamos a salvo por ahora. Ethan dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado aguantando. Las criaturas, ahora en el umbral de la cámara, se detuvieron de repente. El escudo se había formado justo a tiempo, impidiéndoles entrar. Aullaban de frustración, sus gruñidos resonaban a través de las paredes, pero no importaba cuánto lo intentaran, no podían romperse a través. Por un momento, todo estaba quieto. La cámara estaba en silencio, digamos por los débiles zumbidos del escudo. Isen se volvió hacia Lida, con el pecho aún tenso por la tensión de las últimas horas. Apenas podía creerlo. Ellos lo habían logrado. Habían sobrevivido, pero incluso cuando se permitió un momento de alivio, supo que no era así. Cambio. Las criaturas seguían ahí fuera, siguiéndolas cazando. El escudo podría aguantar por ahora, pero no era una solución permanente. No podían quedarse aquí para siempre. Necesitaban una forma de salir de este lugar para encontrar un nuevo camino. Lo hicimos eso, dijo Isen, con la voz tranquila. ¿Pero ahora qué? No podemos quedarnos aquí, Lida, asintió lentamente. Lo sé, dijo, su voz teñida de tristeza. El escudo solo durará un tiempo. Pero este lugar, esta cámara, tiene algo más que poder. Es un mapa. Es la clave para entender lo que le pasó a mi gente. Es la última esperanza para mi especie.
Isen la miró fijamente, su mente carreras. Él no tenía idea de lo que ella estaba hablando, pero sabía que ya no se trataba solo de sobrevivir, había algo más grande en juego. Esto era más grande que los dos. Lyra se volvió hacia él, sus ojos se llenaron de lágrimas, una determinación silenciosa. No podemos dejar que las criaturas destruyan lo que queda. Tenemos para encontrar el resto del sistema. Tenemos que descubrir la verdad. El corazón de Isen se hinchó de miedo y asombro. Esto fue eso. Este fue el punto de inflexión. No podían dar marcha atrás ahora. No tenía idea de a dónde conduciría este viaje, pero no, la cosa era cierta. Estaban juntos en esto. Lo haremos, dijo con firmeza, acercándose a ella. Encontraremos un camino juntos. La mirada de Lyra se suavizó, y por un momento Isen vio el más tenue rayo de esperanza en sus ojos. Ella sintió, y juntas se volvieron hacia la cámara, la escudo que los rodeaba, y el futuro desconocido que les esperaba a ambos. Las criaturas afuera aullaron una vez más, su frustración era palpable, pero Isen y Lyra se mantuvieron firmes, listos para enfrentar lo que viniera después. El pasado había sido lleno de pérdida y dolor, pero el futuro, a pesar de toda su incertidumbre, albergaba la posibilidad de algo mejor, algo por lo que valga la pena luchar. Y con ese pensamiento, Isen supo que no solo luchaban por sobrevivir más. Luchaban por la esperanza, por un nuevo comienzo, por el futuro. El viaje no había hecho más que empezar.